Saludos, mi nombre es Mariela Pereira Ortiz y les estaré hablando de biología y la evolución darwiniana, evidencias que apoyan la evolución. Los temas a tocar en esta presentación serán una introducción a la selección natural, historia del descubrimiento, principios de la selección natural y cuatro evidencias que apoyan la evolución, que son los fósiles, anatomía y embriología, la evolución humana y la biogeografía. La evolución por selección natural describe un mecanismo por el cual las especies cambian con el tiempo. Este concepto fue iniciado por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que explican cómo las características hereditarias que favorecen la supervivencia y la reproducción de los organismos se vuelven más comunes en las generaciones futuras. El ejemplo más famoso es el de la imagen, los pinzones terrestres que habitaban en las Islas Galápagos. Todo inició a mediados del siglo XIX, donde Charles Darwin y Alfred Russel Wallace concebieron el mecanismo real de la evolución. De 1831 a 1836, Darwin viajó alrededor del mundo en el HMS Beagle, incluyendo paradas en Sudamérica, Australia y el extremo de Sudáfrica. Wallace viajó a Brasil para recolectar insectos en la selva amazónica de 1848 a 1852 y al archipiélago malayo de 1854 a 1862. El viaje de Darwin, al igual que los viajes posteriores de Wallace al archipiélago malayo, incluyeron paradas en varias cadenas de islas, siendo la última las Islas Galápagos, al occidente del Ecuador. En estas islas, Darwin observó que los pinzones terrestres que habitaban las Islas Galápagos comprendían varias especies con una forma de pico única. Las especies de la isla tenían una serie graduada de tamaños y formas de pico, con diferencias muy pequeñas entre las más similares, y las comparó con otras especies de pinzones del continente de América del Sur. Darwin imaginó que las especies insulares podrían ser especies modificadas de una de las especies originales del continente. Tras estudiar más a fondo, se dio cuenta de que los variados picos de cada pinzón ayudaba a las aves a adquirir un tipo específico de alimento. Por ejemplo, los pinzones que se alimentaban de semillas tenían picos más fuertes y gruesos para romper las semillas, y los pinzones que se alimentaban de insectos tenían picos en forma de lanza para apuñalar a sus presas. En el principio, Darwin y Wallace coincidían en que las características de los organismos se transmiten de generación en generación a través de mecanismos de herencia. Este principio asegura que las variaciones que ocurren en una generación pueden pasar a la siguiente, permitiendo que los cambios evolutivos se acumulen en el tiempo. En el segundo principio, Darwin y Wallace observaron que los organismos tienden a producir más descendencia de la que puede sobrevivir debido a las limitaciones de recursos como alimento, espacio, refugio y compañeros reproductivos. Esto conduce a una competencia intensa entre los individuos de una población. Solo aquellos que poseen características que los hagan más aptos para enfrentar estas limitaciones tendrán mayores posibilidades de sobrevivir y reproducirse. En el tercer principio, la descendencia no es idéntica. Hay variaciones naturales en sus características como el tamaño, color, velocidad y tolerancia a condiciones adversas. Algunas de estas diferencias pueden conferir ventajas en la lucha por la supervivencia. Las variaciones ventajosas tienen más posibilidades de transmitirse porque los individuos que las poseen tienden a sobrevivir más tiempo y a reproducirse con mayor éxito. Este proceso, conocido como la supervivencia del más apto, explica cómo los rasgos favorables se vuelven más comunes en la población con el tiempo, mientras que los más desfavorables tienden a desaparecerse. Ahora, la selección natural solo puede ocurrir en estos tres casos. Existencia de variaciones genéticas. En toda población natural existen diferencias en las características de los organismos, los cuales se deben a variaciones genéticas. Estas pueden surgir por mutaciones, como los cambios en el ADN, recombinación genética durante la reproducción sexual y el flujo genético entre las poblaciones. Impacto de las variaciones en la supervivencia y reproducción. No todas las variaciones son iguales en términos de su efecto sobre los individuos. Algunas características pueden proporcionar ventajas adaptativas permitiendo a los individuos sobrevivir más tiempo o reproducirse con un mayor éxito en un ambiente determinado. Por el contrario, ciertas variaciones pueden ser neutras o incluso perjudiciales.
Las características ventajosas son hereditarias. Para que la selección natural conduzca a la evolución, las características que se proporcionan ventajas deben ser hereditarias, es decir, deben transmitirse de padres a hijos a través de los genes. Estas características no son hereditarias, no tendrán un efecto acumulativo en las generaciones futuras y no podrán influir en el cambio de las frecuencias de los rasgos en la población. La interacción de estos procesos a lo largo de múltiples generaciones permite que las poblaciones se adapten a su entorno. Esto puede llevar a la aparición de nuevas especies, como la espesación, o la extinción de aquellas que no puedan competir eficazmente. Ahora, existen dos fuentes de variación genética, la mutación y la reproducción sexual. Las mutaciones son cambios permanentes en la secuencia de ADN de un organismo y pueden ocurrir de manera espontánea o ser inducidas por factores extremos como la radiación, productos químicos o errores durante la replicación del ADN. Hoy les estaré hablando de tres tipos de mutaciones según su efecto. Mutaciones que reducen la aptitud. Estas mutaciones disminuyen la capacidad del organismo para sobrevivir o reproducirse. Mutaciones neutras que no afectan la supervivencia o la reproducción del organismo. Y las mutaciones beneficiosas que mejoran la aptitud del organismo, aumentando sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Por último, la reproducción sexual, que contribuye significativamente a la variación genética, surge mediante la creación de nuevas combinaciones de alelos. Este proceso mezcla el material genético de ambos padres generando descendencia con genotipos únicos. Otra característica que se puede generar por medio de la selección natural es la adaptación. Una adaptación es un rasgo hereditario que mejora la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en su entorno. Y hoy les estaré hablando sobre tres ejemplos. El primero es que los ornitorrincos tienen patas palmeadas que les permiten nadar. Los leopardos de las nieves tienen pelaje espeso para resistir el frío. Y por último, los guepardos tienen gran velocidad para poder cazar sus presas. Ahora, les estaré hablando de cuatro evidencias que apoyan la evolución: los fósiles, la anatomía y la embriología, la evolución humana y la biogeografía. Los fósiles proporcionan evidencia sólida de que los organismos del pasado no son los mismos que los actuales y muestran una progresión de la evolución a lo largo del tiempo. Gracias a ellos, los científicos pueden determinar la edad de los fósiles y clasificarlos en todo el mundo para saber cuándo vivieron los organismos en relación entre sí. El registro fósil resultante narra la historia del pasado y evidencia la evolución de las formas de vida a lo largo de millones de años. Además, los fósiles permiten realizar comparaciones con especies existentes en la actualidad. Aunque estas últimas son diferentes, muchas guardan cierto parecido morfológico con sus antecesores fósiles. Esto sugiere dos aspectos importantes: que las especies han ido evolucionando con el tiempo y que existe una continuidad genealógica entre las especies del pasado y las contemporáneas, de manera de que estas últimas se derivan de las primeras en una relación de descendencia. Los fósiles también brindan información valiosa sobre las faunas, floras y ecosistemas del pasado. El proceso de fosilización puede capturar a dos o más especies que vivieron juntas en el mismo hábitat y época, lo que permite hacer inferencias sobre las relaciones tróficas y las interacciones interespecíficas en esos ecosistemas. Asimismo, los fósiles proporcionan pistas sobre los cambios que ocurrieron en los factores abióticos con el tiempo, lo que ayuda a comprender la evolución de la biodiversidad y los factores que contribuyeron a las extinciones de estas especies. Otra contribución importante de los fósiles es que permiten conocer la secuencia temporal de los cambios sufridos por la fauna y flora en un territorio específico. Este proceso se conoce como datación relativa, ya que determina la antigüedad relativa de los diferentes conjuntos de fósiles, así como los estratos geológicos en que se encuentran. Esto ofrece una cronología aproximada del desarrollo de la vida y de los cambios ambientales en épocas bien diferentes. En conjunto, los fósiles son una herramienta clave para comprender la historia de la vida en la Tierra y los procesos evolutivos que han moldeado la biodiversidad actual. Por ejemplo, los científicos a través del tiempo han podido recuperar registros muy detallados que muestran la evolución de los humanos
y de los caballos. Otra evidencia de la evolución es la anatomía y embriología. La evolución se evidencia, entre otros aspectos, por la presencia de estructuras en organismos que comparten una misma forma básica. Por ejemplo, los huesos de los apéndices de un ser humano, un perro, un pájaro y una ballena tienen una construcción general similar, resultando de su origen en un ancestro común. Aunque la evolución ha provocado cambios en las formas y tamaños de estos huesos en diferentes especies, su disposición general se ha mantenido constante. Estas partes sinónimas se denominan estructuras homólogas. Por otro lado, existen estructuras en ciertos organismos que no tienen una función aparente y parecen ser restos residuales de un ancestro en común. Estas estructuras se conocen como estructuras vestigiales. Algunos ejemplos incluyen las alas de aves no voladoras, las hojas de ciertos cactus y los huesos de las patas traseras de las ballenas. A pesar de la inmensa diversidad de formas de vida en la Tierra, existe un sorprendente orden detrás de esta variabilidad. Un ejemplo claro es el caso de los vertebrados tetrápodos, como los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que incluyen especies tan distintas como la ballena azul, las aves, los reptiles y los humanos. Cada una de estas especies tiene adaptaciones específicas que les permiten enfrentar los retos de su entorno, ya sea nadar en el océano, volar en el cielo, desplazarse por la tierra o caminar erguido. A primera vista podría parecer que esta diversidad de formas y funciones requiere estructuras internas únicas para cada especie. Sin embargo, todas estas extremidades de los tetrápodos comparten un patrón en común. Un hueso principal en la base, como el húmero de las extremidades superiores, dos huesos en la siguiente sección, como el radio y el cúbito, un conjunto de pequeños huesos, los carpos, y finalmente un sistema de huesos formado de 5 dígitos, los dedos. Este patrón compartido es una evidencia clara de que todas estas especies descienden de un ancestro en común. Ahora, la embriología es el estudio del desarrollo de la anatomía de un organismo desde su forma embrionaria hasta su forma adulta. También proporciona evidencia de la relación entre los grupos de organismos que actualmente son muy diferentes. Las modificaciones mutacionales durante el desarrollo embrionario pueden tener consecuencias amplificadas en el organismo adulto, lo que lleva a la formación de embriones que tiende a ser altamente conservada. Como resultado, las estructuras que están ausentes en algunos grupos de organismos adultos suelen aparecer en sus formas embrionarias y desaparecer antes de que alcance la etapa adulta o juvenil. Por ejemplo, todos los embriones de vertebrados, incluidos los humanos, exhiben hendiduras branquiales y colas en algún momento de su desarrollo temprano. Estas estructuras desaparecen en los adultos de grupos terrestres, pero se mantienen en las formas adultas de grupos acuáticos como los peces y algunos anfibios. Asimismo, los embriones de los grandes simios, incluidos los humanos, desarrollan una estructura de cola durante su gestación, la cual se pierde antes del nacimiento. ¿Vale? Como expliqué anteriormente, otro ejemplo que se ha encontrado que apoya la evolución es que la aleta de la ballena comparte una morfología similar a la de los apéndices de las aves y mamíferos, lo que indica que estas especies comparten un ancestro en común. El linaje humano se separó del de los simios hace aproximadamente entre 7 a 13 millones de años. Los primeros antecesores que caminaban en posición erecta fueron los Australopithecus, siendo Australopithecus afarensis uno de los ejemplos más conocidos, como Lucy, la de la foto, como su representante más famoso. El fósil más antiguo conocido atribuido al género Homo data hace casi 3 millones de años. Durante mucho tiempo se pensó que el origen de la humanidad estaba marcado por el uso de las primeras herramientas de piedra. Sin embargo, esto es un error ya que se han encontrado herramientas de piedra que datan hace 3 millones de años, anteriores a los primeros restos conocidos de humanos del género Homo. Tanto la evidencia genética como los fósiles muestran que el origen de la humanidad se sitúa en el sur-oeste de África. La evolución posterior y las migraciones humanas estuvieron influenciadas por cambios climáticos y la necesidad de adaptarse a nuevos entornos. Estas migraciones comenzaron hace aproximadamente 60.000 años, cuando los humanos modernos, Homo sapiens, se desplazaron fuera de África. En su recorrido se cruzaron con otras especies humanas como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. En los últimos 30.000 años, Homo sapiens es la única especie humana que permanece en la Tierra.
Los humanos seguimos evolucionando, aunque hoy en día esta evolución se manifiesta más a través de cambios culturales y tecnológicos que biológicos. Sin embargo, el resto de los organismos siguen adaptándose de manera biológica, muchas veces influenciados por los cambios en el medio ambiente ocasionados por la actividad humana. Y por último, les estaré hablando de la última evidencia que apoya la evolución, que es la biogeografía. La biogeografía es el estudio de la distribución geográfica de los seres vivos y de los factores abióticos que influyen en dicha distribución. Factores como la temperatura, la precipitación varían principalmente según la latitud y la altitud, lo que afecta a la composición de las comunidades de plantas y animales. Por ejemplo, si comenzaras un recorrido en el Ecuador y caminaras hacia el norte, notarías cambios graduales en las comunidades vegetales. Cerca del Ecuador predominan los bosques tropicales, húmedos, con árboles de hojas anchas y perennes. Más al norte, estos bosques dan lugar a bosques estacionales secos con árboles dispersos, mientras la temperatura y la humedad cambian. Alrededor de los 30 grados de latitud norte aparecen los desiertos caracterizados por su baja precipitación. Más allá, los desiertos son reemplazados por pastizales o praderas, seguidos por bosques templados caducifolios. En el subártico, los bosques caducifolios se transforman en bosques boreales y finalmente en la tundra ártica en las latitudes más altas. Estos cambios reflejan cómo los organismos se adaptan a las condiciones ambientales asociadas a diferentes latitudes. Además, ecosistemas diferentes pueden coexistir en la misma latitud debido a factores como las corrientes oceánicas y los vientos de gran altitud. De forma similar, al ascender a una montaña se observan los cambios en la vegetación que imitan de un recorrido hacia mayores latitudes. Los ecólogos también estudian los patrones de distribución de las especies. Por ejemplo, una especie endémica es aquella que solo se encuentra en una región geográfica específica, como la trapamoscas de Venus, que es nativa de una pequeña área en las Carolinas. Por otro lado, las especies generalistas como el mapache habitan en una amplia variedad de áreas geográficas. La distribución de las especies depende de los factores bióticos y abióticos que actúan a lo largo de extensos periodos de tiempo necesarios para la evolución. Por esta razón, los primeros estudios de biogeografía estuvieron vinculados al pensamiento evolutivo del siglo XVIII. En conclusión, la evolución es un concepto esencial para entender la biodiversidad y la adaptación al entorno. Su importancia abarca desde la ciencia médica hasta la conservación ambiental. La evidencia clasificada en biogeografía, paleontología, embriología y morfología muestran cómo todas estas formas de vida están conectadas por un proceso continuo de cambio a lo largo del tiempo. Aquí están las referencias utilizadas a través de esta presentación y muchas gracias por su atención. Espero que se hayan disfrutado mucho mi presentación.